los musicales clásicos mintieron. Entre 1935 y 1955, estas actrices sonreían mientras el sistema las destruía. Mira este video si amas Hollywood, o si quieres saber cómo Hollywood realmente funciona. Suscríbete ahora, o esta historia desaparecerá otra vez. Number 1. Eleanor Powell. Nacida en 1912, en Springfield, Massachusetts, Eleanor Powell no fue una estrella creada por el azar ni por la publicidad. Fue, ante todo, una máquina de precisión. Sus números de tap eran tan exigentes que pocos bailarines, hombres o mujeres, podían igualarla. En la pantalla, parecía incansable. En la vida real, su cuerpo pagaba cada paso. Durante los años más duros del musical clásico, el sistema de estudios convirtió su talento en un recurso explotable. MGM no veía a Eleanor como una artista completa, sino como un cuerpo capaz de ejecutar coreografías imposibles, una y otra vez, sin margen para el error. Ensayos interminables, tomas repetidas hasta el agotamiento, lesiones tratadas como simples molestias que no debían interrumpir la producción. A diferencia de otras actrices, Eleanor no era promovida como símbolo romántico ni como fantasía ideal. Su valor estaba en lo que podía hacer con los pies, no en quién era como persona. Y eso la volvió reemplazable desde el primer día. Cuando el musical comenzó a perder fuerza a finales de los años 40, su lugar en Hollywood se volvió frágil. El sistema que la había elevado no tenía ningún interés en protegerla. No hubo escándalo, no hubo caída pública. Solo silencio. Eleanor Powell se retiró relativamente joven, con el cuerpo marcado por años de exigencia extrema. Hollywood conservó sus números, sus películas, sus aplausos grabados. Pero a ella la dejó ir sin despedida. Fue una de las mejores bailarinas que el cine haya conocido. Y aún así, el sistema la trató como si fuera descartable. Number 2. Debbie Reynolds. Nacida en 1932 en El Paso, Texas, Debbie Reynolds llegó a Hollywood sin formación profesional en danza. No era una bailarina entrenada ni una artista moldeada desde la infancia para el musical. Y aún así, el sistema de estudios decidió que debía convertirse en una estrella del género, a cualquier precio. Cuando MGM la eligió para protagonizar grandes producciones musicales, Debbie fue arrojada a un régimen de entrenamiento brutal. Ensayos diarios interminables, coreografías aprendidas bajo presión extrema y una exigencia constante de perfección, pese a no tener la base técnica de otras bailarinas. El estudio no veía límites, solo veía resultados. Durante semanas, Debbie entrenaba hasta el agotamiento absoluto. Sus pies sangraban, su cuerpo se debilitaba, pero el rodaje no se detenía. En el musical clásico, la sonrisa era obligatoria. El cansancio, invisible. Cada error se pagaba con más horas de ensayo, más presión, más miedo a fallar. En pantalla, Debbie representaba juventud, optimismo y frescura tanto. Fuera de cámara, vivía ansiedad, inseguridad y una sensación constante de no estar a la altura de lo que el estudio exigía de ella. No se le permitió aprender a su ritmo. Solo se le ordenó sobrevivir. El éxito llegó, pero acompañado de un desgaste temprano. Debbie se convirtió en un símbolo del musical, aunque nunca dejó de cargar con el recuerdo de haber sido forzada a encajar en un molde que no era el suyo. Hollywood celebró el resultado final, nunca el proceso. Debbie Reynolds no fue formada por el sistema. Fue empujada dentro de él y obligada a resistir. Number 3. Vera Ellen. Nacida en 1921 en Norwood, Ohio, Vera Ellen fue una de las bailarinas más técnicamente brillantes del musical clásico. Su ligereza, velocidad y precisión la convirtieron en una figura ideal para un Hollywood obsesionado con la perfección visual. En pantalla, parecía etérea. Detrás de cámaras, vivía bajo una presión constante que el público nunca llegó a ver. Desde muy joven, el sistema de estudios entendió que su cuerpo era su principal valor. Cada movimiento, cada plano, cada vestuario estaba calculado para mantener una imagen frágil y perfecta. La delgadez no era una elección personal,
sino una exigencia implícita. En la era del musical, el cuerpo femenino debía parecer impecable, incluso cuando estaba al borde del colapso. Vera Ellen trabajó en producciones exigentes, con rutinas físicas agotadoras y una disciplina implacable. Sin embargo, el sistema nunca se preocupó por su bienestar. Los rumores sobre su salud y su extrema delgadez fueron tratados como un problema de imagen, no como una señal de alarma. Hollywood prefería el silencio antes que admitir el costo real de sus estándares. A diferencia de otras estrellas, nunca fue promovida como gran protagonista dramática. Su lugar estaba limitado al musical, y cuando el género comenzó a perder relevancia, su espacio en la industria se redujo rápidamente. No hubo una transición protegida ni una segunda oportunidad cuidadosamente planificada. Vera Ellen desapareció del centro de Hollywood sin escándalos ni despedidas. El sistema conservó su elegancia en la pantalla, pero ignoró por completo a la mujer que sostenía esa imagen. Number 4. Sid Charisse. Nacida en 1922 en Amarillo, Texas, Sid Charisse fue una de las figuras más imponentes del musical clásico. Su presencia en pantalla era elegante, poderosa y perfectamente calculada. Hollywood la presentó como una mujer casi irreal, definida por su silueta, su porte y unas piernas que el sistema convirtió en su principal valor comercial. Desde el inicio, el estudio entendió que Sid no era solo una bailarina, sino un cuerpo diseñado para ser observado. Cada plano reforzaba esa idea. Cada coreografía estaba pensada para exhibir perfección, control y belleza absoluta. Pero detrás de esa imagen, había una presión constante por mantener un estándar físico que no admitía el paso del tiempo ni el desgaste natural. El sistema de estudios no le ofrecía margen para el error. Sid debía permanecer impecable, saludable en apariencia, joven en cada nuevo proyecto. Las lesiones, el cansancio y el esfuerzo acumulado no tenían espacio en la narrativa oficial. En el musical clásico, la disciplina era silenciosa y la fragilidad inaceptable. A medida que avanzaban los años 40 y el género comenzaba a transformarse, el lugar de Sid en Hollywood se volvió incierto. El mismo sistema que la había elevado empezó a buscar nuevas figuras, cuerpos más jóvenes, imágenes renovadas. No importaba su talento ni su trayectoria. En Hollywood, la perfección tiene fecha de caducidad. Sid Charisse no perdió su talento. Perdió su lugar cuando el sistema decidió que ya no encajaba en su molde. Number 5. Kathryn Grayson. Nacida en 1922 en Winston-Salem, Carolina del Norte, Kathryn Grayson poseía una voz excepcional, formada en la ópera y capaz de llenar cualquier escenario sin artificios. En otro contexto, su carrera habría podido desarrollarse con libertad artística. En el Hollywood del musical clásico, esa voz terminó encerrada en un molde del que no podía salir. El sistema de estudios vio en Kathryn una pieza perfecta para un tipo muy específico de musical, elegante, romántico y completamente controlado. MGM decidió cómo debía sonar, cómo debía verse y qué tipo de personajes podía interpretar. Su talento no era una puerta abierta, sino un límite cuidadosamente trazado. Cada nuevo papel reforzaba la misma imagen segura y predecible. Aunque disfrutó de éxito y reconocimiento, Kathryn nunca tuvo verdadero control sobre su carrera. Las oportunidades para explorar roles distintos o proyectos más arriesgados eran rechazadas o postergadas por el estudio. En el musical clásico, la estabilidad era más valiosa que la evolución artística. El riesgo no estaba permitido. Con el paso del tiempo, el público comenzó a cambiar. El musical perdió centralidad, y Hollywood buscó nuevas voces, nuevas emociones. Kathryn, asociada de forma casi exclusiva a un estilo que ya no dominaba la industria, quedó atrapada entre su enorme capacidad vocal y un sistema que ya no sabía qué hacer con ella. No hubo un fracaso visible ni una caída escandalosa. Solo una carrera cuidadosamente limitada por decisiones que nunca le pertenecieron. Kathryn Grayson no fue silenciada por falta de talento.
fue silenciada por un sistema que temía dejarla crecer. Number 6. Jane Powell. Nacida en 1929 en Portland, Oregón, Jane Powell fue presentada por Hollywood como el rostro perfecto de la inocencia. Joven, sonriente y con una voz clara y optimista, encajaba a la perfección en el ideal del musical clásico de finales de los años 40, Ping Pong. El sistema de estudios no tardó en convertir esa imagen en una marca rígida de la que nunca pudo escapar. Desde el inicio de su carrera, Jane fue cuidadosamente moldeada para representar pureza y alegría constante. Cada papel reforzaba la misma personalidad, la chica dulce, correcta y eternamente juvenil. El estudio controlaba su apariencia, sus elecciones profesionales y el tipo de historias en las que podía participar. Cualquier intento de madurar en pantalla era visto como un riesgo innecesario. Durante algunos años, el público respondió con entusiasmo. Pero el éxito venía acompañado de una trampa silenciosa pontopina. Al quedar tan estrechamente asociada a un solo tipo de personaje, Jane perdió margen de maniobra. Cuando el musical comenzó a perder fuerza y Hollywood giró hacia relatos más complejos, su imagen dejó de ser prioritaria para el sistema. A diferencia de otras actrices, no se le ofreció una transición gradual ni una reinvención artística. Simplemente dejó de ser promovida. El sistema que la había protegido mientras era útil ya no tenía interés en adaptarla a una nueva era. Su carrera se desaceleró sin explicaciones claras, como si el tiempo hubiera pasado de repente solo para ella. Jane Powell no perdió talento ni disciplina. Perdió relevancia en el instante en que dejó de encajar en la fantasía que Hollywood había creado a su alrededor. Fue una estrella diseñada para no envejecer, y eso la hizo prescindible demasiado pronto. Number 7. June Allyson. Nacida en 1917 en Nueva York, June Allyson fue adoptada por Hollywood como la encarnación de la chica agradable. Su imagen era cercana, dulce y confiable, exactamente lo que el sistema de estudios necesitaba para equilibrar el brillo artificial del musical clásico. Pero esa misma imagen se convirtió en una jaula cuidadosamente cerrada. Desde el inicio, los estudios decidieron quién debía ser June en pantalla. Siempre optimista, siempre correcta, siempre emocionalmente accesible. No importaba su rango real como actriz, ni su deseo de explorar registros más complejos. El sistema no buscaba profundidad, sino consistencia. June debía ser reconocible, predecible y segura para el público. En los musicales y comedias ligeras, su sonrisa funcionaba como garantía comercial. Pero con el paso del tiempo, ese rasgo dejó de ser una ventaja. A diferencia de otras actrices a las que se les permitió transformarse o asumir riesgos, June quedó atrapada en un personaje eterno. En Hollywood, madurar sin cambiar la imagen era una contradicción imposible. Cuando el musical comenzó a perder relevancia y el cine evolucionó hacia narrativas más duras, el lugar de June se volvió ambiguo. El sistema ya no sabía cómo utilizarla fuera del rol que él mismo había construido. No hubo un conflicto abierto ni una ruptura pública. Simplemente, las oportunidades empezaron a desaparecer. June Allyson no fue rechazada por el público. Fue limitada por un sistema que nunca quiso verla crecer. Su carrera no terminó en tragedia, sino en algo más silencioso. La imposibilidad de ser algo distinto a lo que Hollywood decidió por ella. Number 8. Mitzi Gaynor. Nacida en 1931 en Chicago, Illinois, Mitzi Gaynor fue presentada por Hollywood como una intérprete completa. Cantaba, bailaba y transmitía energía en cada aparición. Durante el auge del musical clásico, el sistema de estudios vio en ella una figura versátil, capaz de sostener grandes producciones, sin cuestionar nunca las reglas impuestas desde arriba. Desde muy joven, Mitzi fue integrada en la maquinaria del estudio con una disciplina estricta. Ensayos prolongados, rutinas físicas exigentes y una imagen cuidadosamente controlada formaban parte de su día a día. El musical exigía brillo constante, y el sistema no contemplaba el desgaste emocional ni físico que eso implicaba. La prioridad era mantener el espectáculo en movimiento.
Aunque su talento le permitió destacar, también la dejó atrapada en un espacio limitado. Mitzi fue asociada casi exclusivamente al musical, sin margen real para explorar otros registros o construir una identidad fuera del género. Mientras el musical dominó la industria, su lugar parecía seguro. Pero esa seguridad era frágil. A mediados de los años 50, Hollywood comenzó a cambiar. Nuevos estilos, nuevos rostros y nuevas narrativas desplazaron al musical clásico. Para el sistema, Mitzi dejó de ser una inversión prioritaria. No hubo un plan de transición ni una reinvención guiada. Simplemente, el interés se desvaneció. Mitzi Gaynor no fracasó ni fue rechazada por falta de talento. Fue víctima de un sistema que solo sabía cómo usarla dentro de un molde específico. Cuando ese molde dejó de ser rentable, Hollywood siguió adelante sin mirar atrás. Number 9, Virginia Mayo. Nacida en 1920 en St. Louis, Missouri, Virginia Mayo comenzó su carrera como bailarina antes de que Hollywood la integrara por completo en el sistema de estudios. Su energía, presencia física y capacidad para adaptarse al ritmo del musical la convirtieron en una figura útil para una industria que valoraba la eficiencia por encima de la individualidad. Durante los años 40, el sistema moldeó a Virginia como una intérprete versátil, capaz de moverse entre musicales, comedias y papeles secundarios sin cuestionar su posición. No era presentada como una gran estrella central, sino como una pieza funcional dentro de la maquinaria. Su trabajo era constante, pero su identidad artística permanecía difusa. En el musical clásico, su cuerpo y su disciplina fueron explotados sin ofrecerle una proyección clara a largo plazo. Virginia cumplía con lo que el estudio necesitaba en cada momento, pero rara vez se le permitió construir una imagen propia que trascendiera los roles asignados. En Hollywood, la adaptabilidad sin control personal podía convertirse en una desventaja. Con el declive del musical y el avance de nuevos géneros, su presencia comenzó a diluirse. El sistema ya no requería el mismo tipo de intérprete, y Virginia fue desplazada gradualmente hacia papeles menores. No hubo una ruptura visible ni un conflicto público. Solo una transición lenta hacia el margen de la industria. Virginia Mayo no fue expulsada de Hollywood. Fue empujada hacia los bordes, donde muchas actrices del musical terminaron sin que nadie lo notara. Su carrera no colapsó. Simplemente dejó de ser prioritaria para un sistema que nunca la consideró indispensable. Number 10. Esther Williams. Nacida en 1921 en Inglewood, California, Esther Williams fue transformada por Hollywood en una fantasía acuática. El sistema de estudios no la presentó solo como actriz, sino como un espectáculo en sí mismo. Piscinas gigantes, coreografías bajo el agua y una imagen de perfección atlética que parecía imposible de romper. En pantalla, todo era gracia y control. Fuera de ella, el riesgo era constante. MGM construyó su carrera alrededor de un concepto muy específico. Esther no debía evolucionar, solo repetir el milagro. Cada nueva producción exigía escenas acuáticas más complejas, más largas y más peligrosas. El cuerpo se convirtió en herramienta y en amenaza al mismo tiempo. Accidentes, lesiones y agotamiento eran asumidos como daños colaterales inevitables del éxito. El sistema protegía la imagen, no a la persona. Las dificultades físicas eran minimizadas, y el dolor se ocultaba tras sonrisas coreografiadas. Esther debía parecer fuerte, invulnerable, casi irreal. Admitir fragilidad habría puesto en riesgo el mito que el estudio había vendido al público. Cuando el musical comenzó a perder fuerza y las grandes producciones acuáticas dejaron de ser rentables, su lugar en Hollywood se volvió incierto. No existía un plan para ella fuera de la piscina. La identidad que le había dado fama se convirtió en un límite infranqueable. Esther Williams no fue recordada por su sacrificio, sino por el espectáculo. Hollywood conservó el brillo del agua y olvidó el cuerpo que lo sostuvo durante años. Number 11. Betty Grable. Nacida en 1916 en St. Louis,
Missouri, Betty Grable, fue convertida por Hollywood en un símbolo absoluto. Su imagen dominó el musical clásico y la cultura popular de los años 40, hasta el punto de eclipsar a la persona real detrás del mito. Para el sistema de estudios, Betty no era una actriz con matices, era una marca. 20th Century Fox construyó su carrera alrededor de una fórmula precisa. Musicales luminosos, historias ligeras y una presencia visual cuidadosamente repetida. Su cuerpo fue explotado como un activo comercial, fotografiado, publicitado y reproducido sin descanso. El éxito era incuestionable, pero también lo era la falta de control sobre su propia identidad artística. Betty trabajaba bajo una presión constante para mantenerse exactamente igual. Envejecer, cambiar o arriesgarse con papeles distintos no formaba parte del plan del estudio. El musical necesitaba estabilidad, no evolución. Cada película reforzaba la misma imagen, mientras su margen creativo se reducía poco a poco. Con el paso del tiempo, esa omnipresencia se volvió un problema. El público empezó a buscar rostros nuevos y narrativas diferentes. Para el sistema, Betty dejó de ser una novedad y pasó a ser un recuerdo rentable, pero fácilmente reemplazable. La industria que la había elevado no mostró interés en acompañarla hacia una nueva etapa. Betty Grable no perdió popularidad de un día para otro. Fue lentamente archivada por un sistema que solo valoraba lo que podía repetir. Hollywood conservó su imagen perfecta, pero nunca le permitió ser algo más que eso. Number 12. Doris Day. Nacida en 1922 en Cincinnati, Ohio, Doris Day fue presentada por Hollywood como el rostro de la tranquilidad. Su voz cálida, su sonrisa constante y su imagen segura encajaban perfectamente en el ideal que el sistema de estudios quería vender durante el auge del musical clásico. En pantalla, todo parecía simple. Detrás, nada lo era. Desde el inicio de su carrera, la industria entendió que Doris funcionaba mejor dentro de un molde muy específico. Debía ser optimista, correcta y emocionalmente accesible. El sistema protegía esa imagen con extremo cuidado, controlando los papeles que aceptaba y evitando cualquier proyecto que pudiera alterar la percepción pública construida alrededor de ella. Su identidad artística no le pertenecía del todo. Aunque disfrutó de un éxito sólido y constante, Doris rara vez tuvo libertad real para elegir. Las decisiones importantes eran tomadas por estudios y representantes que veían en ella un producto estable, no una intérprete con necesidades creativas. El musical y la comedia ligera se convirtieron en su territorio obligatorio, incluso cuando el cine empezaba a demandar otros registros. Con el cambio de gustos del público y el declive progresivo del musical, el sistema mantuvo su imagen intacta, pero limitó su evolución. Doris continuó trabajando, pero siempre dentro de los márgenes que otros habían definido. La estabilidad que la protegió también la inmovilizó. Doris Day no fue destruida por Hollywood. Fue cuidadosamente contenida por él. El sistema la mantuvo brillante, amable y reconocible. Pero nunca le permitió decidir quién podía ser más allá de esa sonrisa eterna. Number 13. Alice Faye. Nacida en 1915 en Nueva York, Alice Faye fue una de las voces más reconocibles del musical clásico. Su timbre cálido y su presencia elegante la convirtieron en una pieza central de 20th Century Fox durante los años 30 y primeros 40. En pantalla, representaba seguridad y encanto. Fuera de ella, dependía por completo de un sistema que no toleraba la desobediencia. El estudio construyó su carrera con precisión, musicales diseñados para su voz, personajes amables y una imagen cuidadosamente controlada. Alice cumplía con lo que se esperaba de ella, y el éxito parecía garantizado. Sin embargo, esa estabilidad ocultaba una fragilidad profunda. En el sistema de estudios, la lealtad no era un valor duradero, sino una condición temporal. Cuando Alice expresó desacuerdos y se negó a aceptar ciertas decisiones internas, la respuesta fue inmediata y silenciosa. Punto. El estudio dejó de asignarle papeles importantes.
No hubo anuncio, ni conflicto público, ni explicación oficial. Simplemente, su nombre desapareció de los proyectos relevantes. En Hollywood, el castigo más eficaz no era el escándalo, sino la invisibilidad. Para una actriz del musical, desaparecer del circuito significaba perderlo todo. Alice no tuvo una transición protegida ni una despedida digna de su trayectoria. El sistema que la había elevado la descartó con la misma frialdad con la que cambiaba de tendencias. Alice Faye no cayó por falta de talento ni por rechazo del público. Fue apartada por desafiar, aunque fuera mínimamente, la autoridad del estudio. Hollywood conservó sus canciones y sus películas, pero decidió que su voz ya no merecía ser escuchada. Number 14. Lena Horne. Nacida en 1917 en Brooklyn, Nueva York, Lena Horne fue una de las artistas más talentosas y carismáticas del musical clásico. Su voz, su elegancia y su presencia escénica la convirtieron en una figura magnética. Sin embargo, en el Hollywood del sistema de estudios, su talento chocó contra una barrera invisible pero infranqueable: el racismo institucional. M&M la promovió como un rostro sofisticado del musical, pero al mismo tiempo limitó estrictamente su participación. Muchas de sus canciones eran filmadas de forma aislada para poder ser eliminadas fácilmente cuando las películas se exhibían en estados segregados. Lena estaba presente, pero nunca integrada por completo. El sistema prefería conservar la apariencia de inclusión sin asumir sus consecuencias reales. A diferencia de otras estrellas, no se le permitió construir una carrera narrativa sólida dentro del cine. Sus papeles carecían de desarrollo y rara vez le ofrecían continuidad. Hollywood celebraba su imagen, pero evitaba confrontar el prejuicio que la mantenía al margen. Su talento era explotado sin otorgarle un lugar legítimo dentro de la industria. Con el paso del tiempo, esta exclusión silenciosa pasó factura. Lena comprendió que el sistema nunca la vería como una actriz completa, sino como una excepción cuidadosamente controlada. Su carrera cinematográfica quedó fragmentada, marcada por oportunidades perdidas que no dependían de su capacidad artística. Lena Horne no fue ignorada por falta de talento. Fue limitada por un sistema que temía romper sus propias reglas. Hollywood se benefició de su brillo, pero nunca estuvo dispuesto a aceptarla plenamente dentro de su mundo. Number 15. Carmen Miranda. Nacida en 1909, en Marco de Canaveses, Portugal, y criada en Brasil, Carmen Miranda llegó a Hollywood como una sensación exótica. Su energía, su voz y su carisma desbordante cautivaron al público estadounidense de inmediato. Para el sistema de estudios, Carmen no era solo una artista, era un símbolo que podía ser explotado sin límites. 20th Century Fox construyó su imagen a partir de una caricatura cuidadosamente exagerada. Turbantes, frutas, acentos forzados y una personalidad siempre exuberante se convirtieron en su identidad obligatoria. Carmen no tenía espacio para matices. El sistema no buscaba mostrar quién era realmente, sino repetir una versión simplificada y rentable de ella una y otra vez. Aunque su popularidad fue enorme, el precio fue la pérdida de control total sobre su propia imagen. Cada película reforzaba el estereotipo, alejándola cada vez más de su cultura, de su música y de su identidad personal. En Hollywood, Carmen no podía envejecer, ni cambiar ni mostrarse seria. Solo debía entretener. Con el paso del tiempo, esa fórmula comenzó a desgastarse. El público perdió interés en la caricatura que el sistema había creado, pero Hollywood no supo, ni quiso, ofrecerle una alternativa. La presión física y emocional aumentó, mientras las oportunidades reales disminuían. Carmen Miranda no fue rechazada por el público. Fue consumida por una imagen que nunca eligió. Hollywood la convirtió en un ícono inolvidable, pero lo hizo a costa de reducirla a una máscara de la que jamás pudo escapar. Number 16. Rita Hayworth. Nacida en 1918 en Brooklyn, Nueva York, Rita Hayworth no fue simplemente descubierta por Hollywood, fue reconstruida. El sistema de estudios
decidió que su origen, su nombre y hasta sus rasgos debían ser transformados para crear un símbolo irresistible. El musical y la danza fueron el vehículo perfecto para imponer esa nueva identidad. Desde el inicio, Columbia Pictures intervino cada aspecto de su imagen. Su línea del cabello fue modificada, su nombre cambiado y su estilo cuidadosamente pulido para encajar en el ideal de sensualidad aceptable para la época. Rita aprendió a bailar, a moverse y a mirar como el sistema necesitaba. En pantalla, parecía segura y magnética. Fuera de ella, vivía una desconexión profunda con la persona que realmente era. El éxito llegó acompañado de una presión constante. Rita no podía mostrarse cansada, insegura o vulnerable. Su valor residía en mantener una imagen perfecta, incluso cuando su vida personal se desmoronaba. El sistema celebraba su belleza, pero ignoraba el impacto psicológico de exigir perfección permanente. Con el paso del tiempo, la contradicción se hizo evidente. La mujer más deseada de Hollywood se sentía prisionera de su propio mito. Cuando intentó escapar de esa imagen o explorar registros distintos, el sistema respondió con resistencia. La transformación que la había elevado se convirtió en una jaula. Rita Hayworth no fue creada para ser libre, fue diseñada para ser admirada. Hollywood conservó su imagen eterna, pero nunca se preocupó por la mujer que tuvo que desaparecer para sostenerla. Number 17. Betty Hutton. Nacida en 1921 en Battle Creek, Michigan, Betty Hutton fue una fuerza desbordante dentro del musical clásico. Su energía era intensa, caótica y aparentemente inagotable. Para el sistema de estudios, esa intensidad no era una señal de fragilidad, sino una ventaja comercial que debía ser explotada mientras fuera posible. Paramount construyó su carrera alrededor de personajes excesivos, ruidosos y físicamente exigentes. Betty debía cantar más fuerte, moverse más rápido y mantener una vitalidad constante que no admitía pausas. El agotamiento emocional y físico era interpretado como parte natural del espectáculo. En el musical clásico, la hiperactividad era celebrada, no cuestionada. Detrás de esa imagen explosiva, Betty luchaba con una inestabilidad profunda. El sistema no ofrecía apoyo ni contención. Cualquier signo de debilidad era tratado como un inconveniente que debía ocultarse para no afectar la producción. El ritmo de trabajo, combinado con la presión constante de cumplir expectativas imposibles, aceleró su deterioro personal. A medida que el público empezó a cansarse de su estilo extremo, el sistema reaccionó con rapidez. Los papeles disminuyeron, el respaldo del estudio se debilitó y la figura que había sido impulsada sin límites fue dejada sola para enfrentar las consecuencias. No hubo transición, ni protección, ni acompañamiento. Betty Hutton no fue destruida por el fracaso. Fue empujada más allá de sus límites y abandonada cuando ya no pudo sostener el ritmo. Hollywood celebró su energía mientras fue rentable, pero nunca se hizo responsable del daño que dejó a su paso. Number 18. Ginger Rogers. Nacida en 1911 en Independence, Missouri, Ginger Rogers fue durante años el rostro del equilibrio perfecto en el musical clásico. Elegante, carismática y técnicamente sólida, parecía moverse con naturalidad en un mundo diseñado para deslumbrar. Sin embargo, el sistema de estudios nunca la vio como una artista completa, sino como la mitad funcional de una fórmula rentable. Su éxito estuvo profundamente ligado a una asociación que Hollywood decidió priorizar por encima de su identidad individual. Mientras el público celebraba la armonía en pantalla, el sistema reforzaba una narrativa que la colocaba en segundo plano. Ginger debía brillar, pero sin eclipsar la estructura que el estudio había construido alrededor del espectáculo. A pesar de su disciplina y versatilidad, sus intentos por ser reconocida fuera del musical encontraron resistencia. El sistema desconfiaba de las transformaciones. Prefería repetir lo que ya funcionaba antes que permitir una evolución que pudiera alterar el equilibrio comercial. Ginger era valiosa mientras encajara en ese patrón. Con el paso del tiempo y el declive del musical, la industria mostró poco interés en proteger su transición.
Los papeles disminuyeron, y la atención se desplazó hacia nuevas figuras. El talento seguía ahí, pero el sistema ya no estaba dispuesto a invertir en su desarrollo como actriz independiente. Ginger Rogers no desapareció de golpe. Fue gradualmente relegada por un sistema que solo reconocía el éxito cuando era compartido y controlado. Hollywood conservó sus coreografías, pero nunca le devolvió el espacio que había ayudado a crear. Number 19. Judy Garland. Nacida en 1922 en Grand Rapids, Minnesota, Judy Garland fue el ejemplo más extremo de cómo el sistema de estudios podía destruir aquello que decía convertir en magia. Desde niña, Hollywood la integró en su maquinaria sin contemplar límites físicos, emocionales ni humanos. Su voz era prodigiosa, su fragilidad ignorada. MGM controló cada aspecto de su vida. Su peso, su alimentación, sus horarios y su energía eran regulados mediante sustancias que le permitían rendir cuando el cuerpo ya no podía más. Estimulantes para mantenerse despierta, sedantes para poder dormir. Todo con un solo objetivo, que el espectáculo continuara. En el musical clásico no existía la infancia, solo la utilidad. En pantalla, Judy representaba esperanza, inocencia y emoción pura. Fuera de ella, vivía ansiedad constante, agotamiento crónico y una sensación permanente de no ser suficiente. El sistema celebraba su talento mientras erosionaba su salud mental y física a un ritmo irreversible. Cada éxito reforzaba la dependencia. Cada aplauso justificaba el abuso. Con el paso de los años, el desgaste se volvió evidente. Cuando Judy ya no podía cumplir con el ideal que el estudio había creado, el apoyo desapareció. La industria que la había explotado desde niña no ofreció reparación ni protección, solo distancia. Judy Garland no fue una excepción trágica. Fue la consecuencia más visible de un sistema diseñado para consumir sin remordimientos. Hollywood inmortalizó su voz y su imagen, pero nunca asumió la responsabilidad por la vida que sacrificó para crearlas. Number 20. Ann Miller. Nacida en 1923 en Houston, Texas, Ann Miller fue empujada al escenario desde una edad en la que el cuerpo aún no estaba preparado para soportar disciplina extrema. Hollywood la presentó como una bailarina incansable, rápida y siempre sonriente. Pero esa energía no era natural, era el resultado de un sistema que exigía rendimiento constante, sin aceptar límites humanos. Desde muy joven, Ann fue sometida a rutinas de trabajo implacables, ensayos diarios, coreografías físicamente agresivas y una presión permanente por mantener velocidad y precisión absolutas. Las lesiones eran frecuentes, pero rara vez justificaban una pausa. En el musical clásico, el dolor se normalizaba y la resistencia se convertía en una obligación silenciosa. El sistema de estudio celebraba su potencia en pantalla, pero ignoraba el desgaste acumulado fuera de ella. Ann debía bailar incluso cuando su cuerpo enviaba señales claras de agotamiento. La perfección no admitía excusas. El espectáculo siempre estaba por encima del bienestar personal. Hollywood no premiaba la longevidad, sino la capacidad de aguantar. Con el paso del tiempo, esa exigencia dejó marcas profundas. Cuando el musical comenzó a perder centralidad y surgieron nuevos estilos, el sistema redujo su interés en una figura asociada a una era que estaba quedando atrás. No hubo un plan para protegerla ni para redefinir su lugar dentro de la industria. Ann Miller no fue derrotada por falta de talento ni de disciplina. Fue empujada más allá de lo razonable por un sistema que confundía fuerza con sacrificio. Hollywood conservó la imagen de su velocidad perfecta, pero nunca se hizo cargo del precio físico que exigió para sostenerla.